Noemi por aquí. Bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio del Soy Esencial Podcast. Espero que estés muy bien. Espero que todo lo que te estás proponiendo vaya funcionando y que te estés sintiendo cada día más en tu piel, cada día más real y cada día más consciente de ti. Vengo de una semana de mucha introspección y son como periodos, como fases igual que la luna. A mí me pasa algo similar y he ido aprendiendo a aceptarlo y que en vez de que se transforme en algo limitante, me gusta intentar hacerlo algo expansivo. Así que tal cual la luna, tengo fases. Hay periodos en los que soy muy hacia afuera, que publico más cosas en redes, que puedo conectar más fácil, pero hay otros periodos que soy más para adentro. Son periodos donde no quiero socializar, donde quiero estar en mi cuevita pensando, analizándome, regaloneándome por sobre todo, y más de la onda de leer y no compartir. Y así estuve parte de la semana pasada. De hecho, entre jueves y viernes no era solo que estaba en introspección, sino que también hasta algo triste, como con una sensación de constante nostalgia. Y no sé por qué. Y sin saber el por qué, solo me permití sentirme así, me permití estar, sobre todo no castigarme por estar triste sin una razón aparente. Y es parte de seguir rompiendo estas estructuras de que hay que estar bien o estructuras de que hay que superar rápidamente este estado emocional. Todo esto es un tema que yo sigo trabajando porque aunque entienda la lógica del asunto, no quiere decir que lo tenga totalmente integrado. Y como la evolución no es lineal, pues hay días en que tengo la capacidad de entender que me siento mal y me acompaño y me cuido para transitar eso, pero hay otros días en los que ni al caso. Soy la frustración con patas porque no me siento capaz de sentirme mejor y me esfuerzo y me exijo, me castigo incluso y solo me siento más en la mierda. No me sirve de nada y solo me demoro más. Así que hay días y días, pero para eso estamos aquí, para permitirnos ser, punto. No hay bueno o malo en eso, solo es. Así que de todas formas no considero que esos días hayan sido malos, los considero simplemente días. Y aunque estaba con una sensación incómoda porque no he logrado que la tristeza, la nostalgia o el bajoneo se sientan cómodos y no estoy segura de que quiera lograr eso, lo que hice además de permitirme sentir fue pensar. Pero ojo, no sobrepensar ni darme ataques ansiosos por eso. No, realmente lo que hice fue pensar. He estado aprendiendo un montón sobre cómo funciona la mente y el cuerpo frente a los pensamientos, cómo funciona a grandes rasgos la química del cuerpo, cómo funcionan las hormonas y así. Y aunque no me considero una experta porque no lo soy, sí he tenido algo de experiencia al ir experimentando conmigo. Y la verdad es que los resultados están siendo absolutamente fascinantes. He ido descubriendo poco a poco cómo funciona mi mente, cómo funcionan las respuestas automáticas que tengo frente a recuerdos, cómo es que mi cuerpo siente al recordar cosas e incluso cómo es que tanto cuerpo y mente a veces me sabotean haciendo que me quede con pensamientos pasados en vez de pensar en lo verdaderamente importante, que es quién quiero ser, a dónde quiero ir y cómo quiero estar. El tema es que somos humanos y como humanos tenemos hábitos. Pero los hábitos no pasan solo por las cosas que hacemos en el día a día, no pasa solo por el cómo nos comportamos, también pasa por cómo pensamos. Los hábitos se reflejan en los pensamientos inconscientes y es por eso que sentimos que no tenemos control alguno de lo que pasa en nuestra cabeza. Por eso cada vez que nos miramos al espejo nos sentimos horrible, por eso cada vez que comemos algo rico luego nos castigamos. Por eso cuando nos vemos frente a un nuevo proyecto nos autoboicoteamos porque nos creemos pequeños para la hazaña. Por eso cuando vas a hablar con tus papás te estresas antes de siquiera verlos. Por eso procrastinas los trámites que te incomodan. Por eso eres inconstante en los hábitos que quieres implementar en tu vida. Por eso sientes que no puedes salir de emociones no tan bonitas y pareciera que fueran parte de tu personalidad. Son pensamientos inconscientes que están pasando por tu cabeza todo el tiempo y aunque tú no los escuches constantemente, el cuerpo sí los está escuchando. Dato de vital importancia, en el día tenemos aproximadamente entre 60.000 y 70.000 pensamientos. Estamos pensando todo el tiempo, pero de todo ese tiempo, ¿cuánto eres consciente de esa cantidad impresionante de pensamientos? Digo, entre 60.000 y 70.000 pensamientos. ¿De cuántos de ellos eres consciente?
Entonces se dan cuenta de la magnitud de cosas de las que somos inconscientes que están pasando por nuestra mente. Es impresionante. Y para explicarlo de forma sencilla, porque no quiero ponerme a hablar de neurotransmisores, neuropéptidos, etc. Digamos que tu mente genera un pensamiento, sea consciente o inconsciente. Tu mente genera un pensamiento y entonces tu cerebro envía mensajeros químicos a tu cuerpo y estos químicos estimulan la liberación de otros químicos en el torrente sanguíneo. Y cuando llegan a ciertas glándulas, estos químicos se adhieren a los tejidos de las glándulas y se activa el sistema hormonal. Y tú te empiezas a sentir de tal o cual manera. Recuerden, fue una explicación sencilla para poder entender conceptos básicos, porque de verdad no me quiero poner muy técnica, pero es importante entender el funcionamiento de estos factores para darnos cuenta de la importancia de cómo lo que pensamos afecta nuestra vida. Y esta explicación en realidad la puedo resumir como pensamiento es igual a emoción. Ahora, entendiendo que pensamiento igual a emoción, puedes dimensionar la cantidad de cosas que piensas en el día y cómo estas cosas realmente van a afectar tu estado de ánimo. Y si lo llevamos más allá, piensa en cómo puede afectar la liberación de estas sustancias químicas de forma constante. No es insensato llegar a pensar que con tus pensamientos le enseñas al cuerpo a que tiene que funcionar con esos químicos todo el tiempo. Y así te vas convirtiendo en adicta al estrés o al sentirte víctima, adicta a sentir que la vida no es justa contigo. Y yo sé que puedes pensar tipo, pero ¿cómo voy a ser adicta a estas emociones que no me hacen sentir bien? Lo sé, yo he estado ahí. Y eso es porque no nos hacemos cargo de gran parte de lo que pensamos. Y ahora que ya entendemos el cómo funciona la mente, el cerebro y el cuerpo respecto a los pensamientos, quiero entrar más en detalles sobre ir comprendiendo cómo hacernos cargo de la parte inconsciente. Y algo que me impactó mucho al estar estudiando todo esto fue entender cómo nosotros como humanos tenemos la capacidad de que al pensar en algún recuerdo, al recordar, revivimos las emociones que sentimos en ese momento. Tipo, tu jefe es un terrible contigo y pasas un mal rato que te deja muy enojada y al día siguiente recuerdas la situación, te enojas otra vez y sientes físicamente esas emociones. Sientes cómo se te acelera el corazón, cómo se te encoge el estómago, cómo empiezas a respirar más aceleradamente por el enojo y simplemente sientes físicamente las emociones al recordar. Y a la semana siguiente lo vuelves a recordar y te vuelves a enojar. Y el tema es que para el cuerpo esos recuerdos son realidad, por eso te enojas. Para el cuerpo tú estás viviendo actualmente una situación en la que mereces estar enojada. El cuerpo no sabe discriminar cuándo es de mentira y cuándo es de verdad. Tipo, cuándo es un recuerdo y cuándo es una situación que estás viviendo en ese momento. Entonces, si lo ves en retrospectiva, ¿cuántas emociones has revivido con una sola experiencia? ¿Cuántas veces le has hecho vivir a tu cuerpo emociones que en realidad ya no estaban en tu realidad, valga la redundancia? Y ahora incluso lo podemos llevar más lejos. ¿Qué pasa con las situaciones que nos inventamos en la cabeza? Pues es lo mismo. El cuerpo no tiene idea de qué es real y qué no, porque el cuerpo recibe información, o más bien órdenes, a través de estos químicos que ya hablamos que suelta el cerebro para las diferentes situaciones. Es la información que el cuerpo recibe y en relación a eso es como el cuerpo siente. Y ahora quiero hablar del estrés porque siento que es una de las emociones, no sé si llamarlo emoción, pero es una de las situaciones que estamos más constantemente viviendo en esta sociedad. Y si pensamos en el estrés, es básicamente prepararte para una situación de sobrevivencia. El estrés es un shot de adrenalina que hace que se redistribuya la energía, donde básicamente la energía que mantiene el balance en la parte interna del cuerpo, esta se vaya a las extremidades para que así podamos huir o pelear. Se acelera el ritmo cardíaco y nos sentimos muy fuera de balance porque estamos en una situación de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos todo el tiempo reviviendo situaciones de estrés? ¿Qué pasa si estamos todo el tiempo pensando en posibles situaciones estresantes? Situaciones que tal vez podrían pasar, pero que ni siquiera son reales.
eso es estar sometiendo al cuerpo a un constante estado de sobrevivencia. Y el cuerpo necesita balance. Y en este tema, que me apasiona muchísimo, por si no lo notaron, en este tema podemos profundizar más y más, porque sin ir más lejos, vivir con poco balance y mucho de un químico específico claramente puede terminar desencadenando enfermedades, usualmente autoinmunes, y que van desde la alergia simple hasta enfermedades mucho más complejas. Y llega un punto en el que el cuerpo termina siendo adicto a los químicos que el cerebro le manda. El cuerpo termina pidiendo y comandando situaciones, sean reales o recuerdos o invenciones, para que la mente le dé los químicos del estrés, de la tristeza, etc. Y terminemos tanto enfermos de la mente como enfermos del cuerpo. Pero ¿qué pasaría? Ay, me encanta esa pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si aprendemos a usar esto a nuestro favor? ¿Qué pasa si dejamos de ser un daño colateral de nuestra mente inconsciente y comenzamos a hacernos cargo? ¿Qué pasaría si logramos que nuestra mente piense como queremos que piense? Así es, la gloria pasaría. Y lo que vamos a hacer es sencillo y en realidad es una práctica muy sencilla, pero como todo lo que se integra a nuestra vida, es un hábito que tenemos que cultivar. Vamos a hacer esto en 4 pasos. Observar, cambiar, afirmar y sentir. Esto lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a ver más en detalle en la primera edición del programa de autoconcepto, el cual las inscripciones se abrirán la próxima semana y en los próximos días les iré subiendo la info para que estén atentis. Así que vamos, primero observar. Esta parte es interesante de vivir, la verdad, y voy a ser súper honesta, fue muy difícil para mí. Me agobió mucho porque el comenzar a ser consciente 24/7 de lo que pienso, agotador. Esto es básicamente como el mindfulness, que es estar presente todo el tiempo. Y creo que comencé este trabajo hace como 7 años, justamente cuando inicié todo este camino de autoconocimiento. El paso 1 fue este, observar lo que pienso. Y así me fui dando cuenta de que muchas veces no estaba de acuerdo con lo que pensaba. Como el meme, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Pero es cierto, muchas veces pretendía ser más de lo que era realmente o decía que yo era X y Z, pero finalmente me daba cuenta que no era así, que me gustaba hablar de otras personas. Me di cuenta de que sentía envidia muchas veces, de que salvaba situaciones que me incomodaban mintiendo. Me di cuenta de que era súper juiciosa y de que también me trataba muy mal a mí misma. Pero también me di cuenta de lo generosa que soy, me di cuenta de cómo me preocupo por los demás, me di cuenta de que pensaba que algunas personas a mi alrededor no me hacían bien, me di cuenta de que pensaba que quería poner límites, que a veces quería que hubiera un terremoto para no tener que ir a trabajar al día siguiente. Y así 1000 pensamientos de los que no era consciente. Y no solo pensamientos, sino que también acciones que hacía en modo play, básicamente de forma automática. Y todo esto me hizo también asumir que lo que pensaba era importante, que no eran solo arrebatos, que no eran solo ideas random, sino que era una manifestación importante de lo que soy. Digamos que observar tus pensamientos te va a ayudar no solo a ser consciente de lo que piensas, sino que también a conocerte más de lo que creías. En mi caso fue así, fue darme cuenta de que yo no era la persona que creía que era, y lo digo tanto por cosas que me gustaban de mí como en las que no me gustaban tanto. Fue un autoconocimiento puro y sincero. Y bueno, el ejercicio que recomiendo hacer para comenzar a observar tus pensamientos es que cada vez que te acuerdes, ojalá muchas veces al día, pero cada vez que te acuerdes, sentirte en el presente. El humano es muy sensorial, se le hace muy sencillo vivir desde los sentidos. Entonces siente, ve si tienes frío o calor, fíjate en qué estás mirando, qué estás escuchando, puedes tocarte una mano, puedes ser consciente de algún olor que haya, y así, transitando por tus sentidos, finalmente llega a tus pensamientos y ve en qué piensas. A medida que lo practicas, después ya ni siquiera es necesario pasar por la parte de los sentidos, simplemente observas tus pensamientos. Si lo puedes hacer así, increíble. E incluso es
fácil cuando estamos sometidos a alguna emoción. Por ejemplo, si me miro al espejo y siento incomodidad, desagrado, tristeza, si no puedes definir estas emociones, simplemente te puedes sentir incómodo y ya, pero una vez que te das cuenta que estás sintiendo algo, es que puedes observar qué rayos estás pensando y por qué comenzaste a sentirte así. Entonces, una vez que puedes observar, puedes cambiar, y eso nos lleva al punto 2. Cambiar los pensamientos que no queremos tener, pero ojo, esto no es anular el problema, esto no es esconder bajo la alfombra, esto es simplemente dejar de ser víctimas de los pensamientos y comenzar a ser la persona que quiero ser, ¿se entiende? Entonces, y voy a poner el ejemplo de yo haciendo pilates. Yo tenía grabada la idea de que era floja, holgazana y no me gustaba ejercitar, y digo que era una grabación porque era un pensamiento y una respuesta recurrente. A cuando se hablaba de hacer ejercicio, yo siempre decía lo mismo, es que a mí no me gusta, soy muy floja para eso, no quiero porque me da lata, sé que tengo que hacerlo pero no me da, etc. Creo que ya se entendió el punto. Era una grabación porque tenía este pensamiento automático e incluso inconsciente. Entonces, mi cuerpo claramente rechazaba hacer ejercicio porque mi mente todo el tiempo le decía que no era algo que me gustara hacer. Cuando comencé a trabajar esto, y más importante aún, cuando decidí que quería cambiarlo, comencé a cambiar el pensamiento. Y la forma de cambiar un pensamiento es simplemente pensar en otra cosa, ponerle otro pensamiento encima. Es decir, si yo me observaba diciendo, me da flojera ejercitar, hacía el trabajo de pensar, soy saludable y me cuido. Y así lo fui haciendo. De a poco, cada vez que me invadía un pensamiento inconsciente que perpetuaba una forma de ser que yo no quería hacer o mantener, cambiaba el pensamiento por lo que sí quería. Y es una práctica que mantengo y que me ha quitado de verdad las crisis de ansiedad. Y no miento con esto porque ha sido un verdadero logro de mi bienestar, y es el no dejar que mi mente se descontrole, y si hay un pensamiento que me lleva a un estado, digamos, no tan bonito, pues lo cambio. Y algunos ejemplos son, no debí renunciar, estoy siendo ridícula, y lo cambio por, estoy armando un camino que amo y soy valiente. Por ejemplo, no puedo mantener una dieta saludable, y lo cambio por, sé lo que es mejor para mí y me cuido. Por ejemplo, nadie me quiere que me coma un gusano, y lo cambio por soy amada y merezco lo mejor. Tenemos me siento estúpida haciendo esto, y lo cambio por soy pionera y me agradezco por intentarlo. Nada me resulta, y lo cambio por soy muy cool por intentarlo. Y no sé, no me gusta hacer ejercicio, lo cambio por Pilates me hace sentir bien conmigo misma y disfruto las clases. ¿Ok? Esa es un poco la idea de algo que te hunde, cambiarlo por algo que te expanda. Y hazlo desde lo que te resuene, hazlo fácil y orgánico para ti. Puede ser que las frases que dije tal vez no resuenan en nada contigo, así que busca frases o afirmaciones que sí resuenen. No tiene que ser algo descabellado, tiene que ser algo que tú realmente quieres ser y que sientes que puedes sostener. Y de hecho, eso nos lleva al tercer punto, que es afirmar. Es lo que hacemos el resto del día. Digamos que es la forma preventiva del cambiar un pensamiento. Es básicamente estar pensando constantemente en lo que queremos y así evitar que lo que no queremos invada nuestra mente. Siguiendo el ejemplo de Pilates, mis afirmaciones constantes diarias que intento pensar la mayor cantidad de tiempo en el día son: soy una persona saludable, tengo un cuerpo fuerte, sano y flexible, me cuido, cuidarme es fácil para mí, cada vez me siento mejor conmigo misma, y así. El ir repitiendo afirmaciones constantemente me ha ayudado muchísimo a que mi cuerpo no sienta resistencia a cuidarse, no sienta resistencia a hacer ejercicio, a alimentarse bien. Simplemente al repetirlo, al comenzar a creérmelo, el cuidarme se ha hecho sencillo, se ha hecho liviano. Y el afirmar también quiere decir tener cuidado con lo que afirmamos, o sea, yo dejé de decir que soy floja, ya no lo digo y claramente ya no lo pienso. Por lo tanto, tampoco lo creo, y al no creerlo, no me siento floja. Así que es muy necesario poner ojo y ser conscientes con lo que estamos afirmando de nosotros. Y una buena forma de comenzar a aplicar esto es repitiéndote:
2 o 3 afirmaciones por 10 minutos, 2 veces al día, tipo ponerse una alarma y todo, porque como cualquier hábito es algo que requiere disciplina, o lo puedes hacer por 20 minutos o por 5 minutos cada hora, no sé. Es como tú lo sientas y como a ti se te haga más llevadero, pero ya sabes, 2 o 3 afirmaciones que te hagan sentido. Este punto es uno de los más importantes que vemos en el programa, porque es esencial entender que lo que creemos que somos es lo que somos. Y en el programa vemos ejemplos de afirmaciones que pueden usar dependiendo de cómo quieren ir cambiando sus pensamientos y resultados. Finalmente, nos vamos al sentir, que es el cuarto punto. Es probable de que al afirmar, tú no te creas lo que te estás afirmando. Digamos que toda tu vida te dijiste que eres insuficiente y de repente te metes la afirmación soy suficiente, entonces tu cerebro y tu cuerpo literal te van a abuchear y decirte no digas mamadas, Mary Jane, porque tienes una creencia de ti que no tiene nada que ver con ser suficiente. Así que tenemos que llegar a un punto donde sintamos que todo esto es verdad, que sí somos suficiente, que sí somos ese nuevo pensamiento que queremos instaurar en nuestro inconsciente. ¿Y cómo llegamos a sentir eso? Con repetición y disciplina. Así fue como dejé de sentir que yo era floja y así es como hoy yo creo que tengo un cuerpo saludable, que sé cómo cuidarlo y que me gusta ir a Pilates. Y realmente me gusta ir a Pilates, by the way. Por eso, poner el nuevo hábito de ir a Pilates se ha sentido extremadamente liviano y orgánico. Y así es como estoy cambiándome a mí misma desde lo que siempre me repetí que era a ser lo que sí quiero ser. Una Barbie girl. No, mentira. Pero entienden. Enfocar mi mente para cambiar el discurso interno y externo, cambiar las creencias, todo desde cambiar los pensamientos para ser esa nueva versión que aspiro ser. Y como última cosa, quiero hablar sobre tener malos días. ¿Qué pasa cuando tenemos días en que todo sale mal? Cuando tenemos días en que no estamos siendo esa versión de nosotros que estamos pensando. Cuando me siento horrible, deprimida, con pensamientos feos, emociones tristes, etc. ¿Qué pasa? Pues nada. No pasa nada. No es que se arruinó todo el trabajo, no es que diste 1000 pasos para atrás. Recordemos, y lo que he dicho en más de un episodio, la evolución no es lineal. Sanar no es lineal, cambiar no es lineal. Usualmente es un sub y baja, a veces bien, a veces no tan bien, y así. Así que no pasa nada, simplemente se asume que se tiene un mal día, comillas mal día, ya lo voy a explicar. Se llora lo que se tiene que llorar, se drena lo más posible y yo uso una afirmación específica para los días así, que es ya pronto me sentiré mejor. Esta afirmación no me anula las emociones que estoy viviendo porque las emociones son importantes, están aquí para algo. Más allá de todo el trabajo que podamos hacer con nuestra mente y las emociones, seguimos siendo humanos, las cosas nos siguen afectando, pero la idea es que cuando nos afecten, no caigamos en ese agujero sin fondo donde todo parece muy desesperanzador, sino que se vive desde la comprensión que está aquí por algo en específico. Así que es importante no anularlo, pero también es importante no quedarse pegado. Así que yo me digo, ya pronto me sentiré mejor, lo que me alivia la sensación de desesperanza y a la vez me permito sentir lo que sea que tenga que sentir ese día. Si es miedo, me pregunto por qué tengo miedo y cómo puedo expandirme para sentirme más segura. Si es enojo, intento entender los límites que necesito poner y así. De hecho, el domingo tuve un día así y me tocó drenar. Me estaba llenando de miedos y frustraciones y muchas de ellas ni siquiera reales. Y necesité mucha contención. Me permití pedir ayuda, me permití llorar, tener los ojos hinchados y drené. Y luego de eso, al ratito ya estaba mejor y toda la presión que había sentido los días anteriores se transformó en planificar, en accionar, en estructurar el negocio, en hacerme cargo. Si no hubiera drenado, probablemente seguiría con los miedos a tope, seguiría sintiéndome impostora, etc. Así que los días, comillas, malos, en realidad son días de transformación. Creo que así los vamos a llamar de ahora en adelante, no más días malos, sino que son días de transformación. Así que yo me transformé. Y les aseguro que si miran sus días de transformación desde este punto de vista, se va a empezar a sentir liviano, más
temprano que tarde. Si dejas de anular estas emociones y si dejas de recriminarte el no estar bien, no te vas a permitir transformarte y transformar todos esos miedos y sensaciones en cosas que te van a expandir. Y bueno, estos fueron los pasos para poder cambiar tus pensamientos. Ya saben, observar, cambiar, afirmar y sentir. Espero realmente que haya sido de ayuda, que haya sido un aporte. Espero que los apliques y seas constante, que puedas aprender a gestionar tus pensamientos, aprender a sanarte de esta forma. Y en cualquier caso, no estás sola, no estás solo. Aquí hay una Connie que entiende el proceso y que está para acompañarlos. Por favor, recuerda que tienes el poder de hacerte cargo de tu vida. Y también tienes el permiso de pedir ayuda, la que necesites, la que haga falta. Gracias por escuchar hasta aquí. Estoy muy feliz de compartir esto con ustedes. Recuerden que la próxima semana se abren las inscripciones para el programa de autoconcepto. Por mientras, les dejo el link para que se inscriban en la lista de espera y así accedan antes y con un precio especial. Un abrazo, los amo, nos escuchamos el próximo martes. Bye.